Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 25 de octubre. En el tema fiscal siguen ocurriendo cosas importantes. Ayer se dijo que posiblemente hoy no había reunión, la reunión convocada de la mesa que está viendo el tema fiscal a las 2 de la tarde, que no había porque el jefe de fracción de Arena había llamado al secretario de Planificación del Gobierno, Lorenzana, para decirle que Arena no se iba a presentar hoy día a esa reunión. Pero Arena se presentó. Hubo reunión durante 2 horas, entre las 2 y las 4 de la tarde, y no hubo acuerdo. Según Lorena Peña, la reunión se efectuó, pero no se llegó a acuerdo y se va a volver a tener una reunión el próximo jueves a las 10 de la mañana, antes de la plenaria. En esa reunión se va a tratar específicamente el tema de los bonos. Si son 500, como sigue insistiendo Arena, o son 1.200 millones, como lo está pidiendo el gobierno y el FMLN. ¿Qué más pasó? Hoy día Arena se reunió con los alcaldes del país, con una buena cantidad de alcaldes, se reunió a puerta cerrada. Y esto tiene que ver con la no entrega del FODES y los anuncios de protestas si no hay pago luego por parte del gobierno. También Arena anunció que mañana se reúne con el Fondo Monetario Internacional para ver cómo están las cifras de ellos en relación a las cifras que tiene el partido Arena. Quieren constatar si las cifras son las mismas y si los 500 millones son exactos. Pero, por otro lado, hoy día los demás partidos políticos, Gana, Gana, PCN y PDC, emitieron un comunicado en la cual señalaron que ellos están dispuestos a aprobar un primer bono de 600 millones, no de 500 como dice Arena, sino que de 600 millones para pagar a todos los proveedores, a toda la gente que el Estado le está debiendo, pero también creen que de esos 600 deben quedar 200 para abonar a la deuda de corto plazo. Sí le piden al gobierno rectificar el presupuesto del año 2017, en la cual se incorporen inmediatamente las siguientes partidas: 16 millones para complementar el escalafón de la salud, 280 millones para los SIPs previsionales, 40 millones para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y 30 millones, ojo, para las elecciones del 2018 que no están contemplados. También señalan que están de acuerdo con una reducción del techo de los letes. Y paralelo a esto también apareció el vicepresidente de la República, que está presidiendo la mesa económica entre el gobierno y Arena, señalando que se estaba trabajando bien en la mesa económica, que habían coincidencias que se podrían someter a un papel ya en escrito la próxima semana y que también había avance en la agenda. Así están las cosas. Ayer se veían bastantes nubarrones, hoy día algunos se están despejando. Pero para analizar el momento político, este impasse que hay en este momento político en el país, tengo a 2 personas que creo que tienen una muy buena opinión por sus conocimientos y cómo están permanentemente visualizando el quehacer político del país. Los presento inmediatamente. Juan José Martel, analista político, secretario general adjunto de Cambio Democrático. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Nacho. Es un gusto estar acá nuevamente en tu programa. Gracias. Y también nos acompaña Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, columnista y analista político. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Roberto. Muchas gracias. Buenas noches, José. Creo que les di casi todo el panorama, digamos, para que ustedes puedan, digamos, analizar esto. Por supuesto que antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, creo que hay varias cosas interesantes que han sucedido el día de hoy y que yo no sé si ustedes están de acuerdo que ayer se veía mucho más fuerte, muchos más nubarrones que lo que se ve hoy día. Juan José. Es normal
nosotros tenemos una coyuntura política dominada por acontecimientos que muchas veces parecen más exabruptos, y por eso es que un día vemos las cosas difíciles, otro día las vemos fáciles. Creo que la clave es no perder el hilo de la coyuntura. Creo que la clave es no perdernos en las piezas dispersas y no poder armar el rompecabezas. Lo que tenemos en El Salvador es una profunda crisis, una crisis estructural de las finanzas públicas, una crisis fiscal en el país, que no es nueva, que ha venido cada vez agudizándose más y que cada gobierno ha venido tratando de resolver el problema inmediato y pasándole la pelota a los demás. Los síntomas graves que vemos ahora, ya en el 2003, Fusades lo señaló con bastante claridad y dijo mucha atención a estos puntos que por ahora no son graves, pero que si no se atienden se van a volver muy delicados. No se atendieron, se siguió trabajando para mientras, por si acaso, como que no éramos un país dolarizado, como que éramos un país de alta recaudación de impuestos, como que éramos un país de alto nivel de crecimiento y desarrollo. Consecuencia, las tenemos ahora. Y lo más fácil es echar la culpa al otro. Lo más fácil para el gobierno es decir, la oposición tiene la culpa, este problema lo creó Arena, etcétera, etcétera. Y lo más fácil para Arena es decir, no, la culpa la tienen los que están administrando el Estado por su incapacidad de poder resolver estos problemas. Hay una sensación de que no quieren reconocer los problemas, cuando en realidad ambos tienen responsabilidades. ¿Qué están tratando de resolver? Un problema de caja. Un problema de un préstamo que para el gobierno se vuelve vital de 1.200 millones de dólares, que lo que le resuelve es el problema de aquí a diciembre, pero que no está entrando al fondo de la problemática financiera del Estado. Arena, ¿qué es lo que quiere? Detener ese préstamo, lograr algunas ventajas mínimas de ordenamiento interno, pero más ambos con una perspectiva desde el punto de vista electoral. Para mí, en realidad, no estamos todavía entrando al problema de fondo. Estamos nuevamente tratando de resolver los efectos más visibles de una crisis que es profunda. Cuando vemos el planteamiento de los partidos políticos, de los tres que han presentado este mediodía su posición, me parece que es bueno lo que están diciendo. Que el presupuesto debe prever, el escalafón debe de prever la deuda de pensiones, especialmente en el caso de los militares, tiene que prever lo relativo a las pensiones, etcétera, al FODES, eso es bueno, pero se está entrando al fondo del problema financiero, a sus causas, hacer una revisión a fondo de ingresos y egresos, de cómo es la estructura de ingresos que tiene nuestro país y en base a qué prioridades nuevamente se gasta, no. Ok, una consulta breve. Arena pareciera que está intentando hacer esto. Yo no sé si tú le crees o no le crees a Arena, pero Arena dice que ellos no quieren solamente llegar a una mesa a decir aprobamos o no aprobamos tanto, sino que veamos cómo está el país y cómo debe enrumbarse en los próximos tiempos y hacer los cambios. El techo de los letes, bajar el endeudamiento, etc. Y esa es una parte de la solución. Falta la otra parte, que obviamente no la van a proponer ellos. El problema de elusión, el problema de evasión fiscal, el problema de cuál es la orientación real que tienen que darse a los recursos del Estado. A mi juicio, no se trata simplemente de comenzar a reducir gastos, se trata de priorizar. Nosotros tenemos grandes problemas sociales que realmente se puede contribuir mucho a partir del Estado. Pero yo creo que es un buen paso, pero le falta todavía mucho que trabajar, la otra cara de la moneda. Bueno, estamos en la primera parte, Roberto, es cómo está la situación, las opciones que pueden haber en términos de que esta negociación fructifique en algo.
y también, como decía Juan José, esta es una crisis estructural de las finanzas públicas, nada nuevo. Bueno, hay cosas nuevas a positivo en primer lugar y hay otras, llamémoslo así, en negativo. Creo que a positivo solo el hecho de que ya estén sentados es un avance, ¿no? Antes más bien han habido estas reuniones más para la foto, ahora creo que haya un poco más, ¿no? Y por lo menos se contiene en algo, aunque algunos voceros de ambos lados a veces sueltan cosas, pero se contiene en algo en lo que están negociando. Y porque no es conveniente, digamos, una negociación de cara a las cámaras. Es decir, creo que se hayan sentado es positivo que se hayan ya establecido ese vínculo entre crecimiento con lo fiscal, porque son dos cosas que tienen que ir y discutirse juntas. Y también creo que es positivo que tengas algunas comisiones, yo diría, político-técnicas, o sea, son más políticas que técnicas, pero también hay gente que conoce. Creo que son elementos que ayudan. Ahora, el elemento siempre distorsionador de estas negociaciones, porque es una negociación la que se está dando, es una variable no económica, es la variable electoral, como dice Juan José. Esa juega en ambos, es decir, porque aquí lo que se trata es ver cuál es el ajuste. La situación actual amerita un ajuste que puede ser muy duro, no tan duro, pero que duro será, porque no se han querido hacer las cosas antes y estamos pagando el costo de no haber hecho las cosas como se deben. Entonces, en esta negociación no hay duda de que los cálculos electorales juegan, porque, por ponerte un dato, el IVA es el impuesto más simple de poner, es el impuesto que le daría al gobierno ya al otro mes ingresos. Podría salir, pero políticamente hablando, ni el gobierno ni la oposición quieren aparecer como los que van a aprobar lo del IVA. Ahora, yo creo que a negativo también es que, y ojalá que solo sea estrategia negociadora, que no sea estrategia negociadora, y es que estas declaraciones a veces que se dan, sobre todo de la parte oficial, diciendo que ya están prácticamente en una situación de impago, no ayuda. No ayuda que un presidente salga de la República a decir que estamos en emergencia, después de haber dicho que estábamos en Disneylandia. Es decir, no cuadra, pero lo que le queda a la gente es que aquí estamos en una emergencia. ¿Solo por eso o porque afecta a los mercados? Bueno, sí, y de hecho te digo que felizmente, pues no ha habido gente que empiece a sacar su dinero, pero si seguimos en esa dinámica de estar asustando, y si esto de estar asustando es una estrategia negociadora, los efectos son lo contrario. Entonces, sí, de verdad vamos a tener una situación difícil. Yo no creo que estemos al borde del abismo. Yo creo que hay, y el gobierno tienen siempre mecanismos para hacer frente, tienen bolsones para sacar dinero que después tendrá que devolver. Ese es otro problema. Pero yo creo que estas cosas no son tan buenas. Démosle vuelta al calcetín, como dice, pensemos que aquí hay una oportunidad. Por ejemplo, justamente lo que dice Juan José, el tema del ejercicio presupuestario. Esto ha sido un vicio recurrente de querer presentar artificialmente presupuestos equilibrados para no tener que recurrir a deuda y por lo tanto no tener que recurrir a la mayoría calificada, porque esa la tiene siempre el oponente. Entonces siempre se ha buscado de una manera de inflar los ingresos y reducir los gastos. Ahora, por lo menos, por cierto, ya algunos voceros oficiales lo reconocen, de que se equivocaron, de que hicieron mal los cálculos, de que fueron menos ingresos. Bueno, se les dijo siempre, pero nunca lo quisieron aceptar. Hoy por lo menos estamos en esa situación. Entonces, tú no puedes ir para resolver el problema de los 3 meses que faltan. Es cierto que hay que enfrentarlo, es un problema de flujo de caja. Ahí sí tiene razón el gobierno que dice, mire, tenemos un problema de liquidez a corto plazo. Pero es que este problema, si tú no corriges, por ejemplo, el ejercicio presupuestario, si vuelves a presentar un presupuesto que no llevan retenciones, que no lleva todos los subsidios, se volverá a poner dentro de 3 meses, 6 meses, vas a volver a pasar por esta tortura. Entonces, mejor que nos tardemos un poco más en la negociación, que vayamos poco a poco flexibilizando posiciones, que se vayan dando distintas. Ahora, no se puede en una estrategia de, mire, o me da los 1.200 y entonces
y yo te doy simplemente una ley, porque estamos en una crisis de confianza. Tienes que crear mecanismos de confianza para que esto funcione. Vamos al corte, volvemos rápidamente con esto, ¿no? Que es un tema fundamental para el país. Ya volvemos. Por favor, esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Porque la protección comienza en el hogar. Mi mamá y mi papá me han enseñado que nadie debe tocar mi cuerpo. Les pido permiso a mis papás para salir a jugar y siempre les digo a dónde voy y con quiénes estoy. Mis papás siempre trabajan mucho, por eso cumplo con mis deberes de la casa y de la escuela. Mi mamá me ha educado sin golpes y sin gritos y me ha enseñado que puedo confiar en ella. Mi familia se esfuerza y me apoya en mis estudios. Yo cumplo con mis deberes y saco buenas notas. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, sí hay que negociar, obviamente, y tú hablaste que esto era una crisis estructural. ¿Cuáles son para ti las cosas fundamentales que hacer para entrarle de lleno a esto que es una crisis estructural? Me imagino que te refieres al bajo crecimiento, me imagino que te refieres a que tenemos permanentemente presupuestos desfinanciados por el mismo bajo crecimiento y el país necesita de alguna forma más dinero y no lo tiene, y eso crea un círculo vicioso. Yo creo que entrarle al problema estructural de las finanzas obviamente tiene que ver con el bajo crecimiento, pero es otra cosa. Crecimiento económico es otra cosa, aunque está ligada, porque tenemos nosotros una estructura impositiva basada en renta, basada en IVA, que tiene que ver con consumo, con capacidad de empleo formal, y eso obviamente tiene que ver con el crecimiento y desarrollo económico. Pero creo que entrarle a fondo al problema de las finanzas públicas significa analizar la estructura del ingreso que tenemos. Y ya señalaba los primeros dos elementos. Tenemos una fiscalidad basada en renta y basada en IVA. Dos impuestos que son regresivos, y eso es lo fundamental. Un país en que hemos venido poniendo un montón de impuestos a cosas puntuales, pero sin entrar a fondo de una revisión del sistema impositivo por la vía también progresiva, no solo por la vía regresiva. Por otra parte, es necesario entrar también al tema del gasto. Hay gente que no entiende.
Regresivo es cuando finalmente regresivo es, le cae más fuerte a los más pobres. Cuando a la gente más pobre le toca que pagar más. ¿Qué pasa? Si yo tengo un salario de $300, yo todo el dinero me lo gasto. Por lo tanto, pago el 13% de IVA sobre los $300. Si yo gano $3,000, es probable que no lo gaste todo, que tenga una parte para ahorrar, otra parte para invertir, y por lo tanto estoy porcentualmente pagando menos IVA, aunque esté pagando cantidades mayores, porque a lo mejor mi capacidad de consumo llega a los 1,000, ¿verdad? Ese es el asunto. Esa es la diferencia fundamental entre la parte regresiva y la parte progresiva. Pero también se tiene que ver el problema del ingreso. Yo creo, el problema del gasto. Yo creo que en el tema del gasto, aparte de la transparencia, aparte de la honestidad y de la eficiencia en el manejo de los recursos, se deben establecer prioridades. No es un Estado débil en sí mismo, es un Estado que, por ejemplo, en El Salvador tiene que ser fuerte en el tema de seguridad. Debería de ser fuerte en el tema de salud, en el tema de educación, si esas son prioridades que este país urge y necesita para poder salir adelante hacia el desarrollo. Debería de tener un área muy fuerte, seria, profesional, para lograr apoyar los esfuerzos de inversión extranjera, generadora de empleo, con respeto al medio ambiente. Esto requiere de planes y requiere de Estado fuerte. Por supuesto, esto no significa Estado burocrático. Esto no significa Estado de gran aparato. Requiere Estado que tenga capacidad de incidir en los temas fundamentales de una sociedad, que al final ese es el rol de un Estado. En ese sentido, yo creo que esos temas es necesario verlos también. El gobierno ha comenzado a hacer tibios compromisos con la transparencia, y yo sí le quiero reconocer eso. En el pasado todo era oscuro, en el pasado no se sabía nada. Poco a poco, por la presión ciudadana, porque tampoco ha sido una concesión ni de este ni del anterior gobierno, se ha ido logrando que haya un poco más de transparencia. Y hay más transparencia, hay más información, y esto permite que distintas organizaciones de la sociedad civil le puedan decir al gobierno: mire, usted está gastando tanto en viajes, usted está gastando tanto en vehículos nuevos, usted está gastando tanto en salarios excesivamente altos, tiene exceso de personal. Qué bueno que eso ya se puede hacer. Pero se necesita, aparte de eso, trabajar en cuál debe de ser la orientación que debe de tener el Estado. Por otra parte, yo sí creo que hay que entrarle con bastante seriedad al problema de la elusión y de la evasión. El problema es que siempre le entramos con sentido político, a señalar, a hacer acusaciones, a sacar listados, pero nunca se le ha entrado en serio. Y si a un tema hay que entrarle en serio es a ese. Primero, porque los estudios, Oxfam incluido, señalan las altísimas cifras de evasión y elusión fiscal que tiene el país. Pero en segundo lugar, porque necesitamos crear también un andamiaje jurídico en el país que permita que se pueda combatir con eficiencia y que se pueda ver con seriedad. Es que mira, tú puedes jugar con el santo, pero no juegas con la limosna, como dicen. Y creo que ahí está el problema de elusión y evasión. Ese dicho está bueno. Jugar con el santo, pero no con la limosna. Es peligroso. Más peligroso con la limosna que con el santo. A ver, Roberto, ¿qué te parece el análisis que hizo Juan José? ¿Es a dónde hay que ir? ¿Es lo que hay que hacer? Mira, de hecho nosotros acabamos de sacar un análisis, en primer lugar, de cómo están las cifras, por decir así, que concluimos que el problema es serio. Quizá otros tendrán una impresión de que es todavía más serio, pero también nuestra actitud ha sido proponer cosas y hemos presentado una serie de medidas para salir tanto de los problemas de liquidez de corto plazo como para empezar a darle sostenibilidad a las finanzas públicas. En 4 campos. Uno es el de ingresos. Definitivamente que en ingresos incluso hay cosas, ves que cuando nosotros presentamos a veces nuestra propuesta, cuando tú hablas de impuestos, pues hay a veces malas caras de algunos sectores que ven mal al impuesto. Y mire, hay impuestos que no son recesivos.
Bueno, hoy tuvimos una reunión con el Fondo Monetario y yo les decía de que hay ajustes que se pueden suavizar si, por ejemplo, hay determinados impuestos y gastos que no van a tener mayor impacto, porque a veces el ajuste, la preocupación es cómo va a impactar el crecimiento. Hay un impuesto que se llama el check-off, no es una idea mía, creo que hay un economista que la han planteado, yo la retomo, que es un impuesto que se le pone a las importaciones de ciertos bienes masivos y al mismo tiempo se le pone impuesto a ese producto, a los productores nacionales, y con ese dinero que recoges, ¿no? Creas un fondo de inversión para promover. Ponte zapatos, es un esquema de sustitución de importaciones. Ese no es recesivo, ese más bien puede ser un impuesto que contribuye a la reanimación. Por el lado del gasto, hay gastos que tampoco te van. Mira, si aquí se habla sin tener datos, pero bueno, hay aproximaciones sobre las llamadas plazas fantasmas. Si a mí me dicen en defensa que tengo 6.000 soldados cuidando la frontera, pero son 3.000, yo creo que esa es una de las cosas que había que averiguar. Hay que ver los gastos prioritarios también, como decías. Mira, nos damos cuenta de que El Salvador es uno de los países, es el país que tiene un presupuesto militar más alto de defensa más alto de la región. Con el territorio más pequeño. Más alto en términos absolutos, más que Guatemala, ¿no? O sea, que estás hablando 4 veces más grande que El Salvador. Entonces imagínate, todas esas cosas tienes que revisarlas. Y en tercer lugar hablamos sobre el tema de reestructuración de la deuda. Se pueden hacer mecanismos de trasladar los IPA a un mayor plazo, se pueden hacer los rollover con cierto orden, etc. Y finalmente la administración tributaria, porque el tema de la administración tributaria también tiene que ver con el tema de la evasión y bueno, también la ilusión fiscal, que son dos cosas diferentes. En ilusión también creo que hay que ser más racionales para darle incentivos a aquellos que realmente lo merecen sobre el desempeño, porque aquí no hay, aquí hay cosas que se dan incluso a sectores pudientes que se les está dando subsidios, incentivos que no merecen. Por otro lado, lo de elevación, mira, yo creo que hay que ser más serios, porque la metodología que empleas, aquí se dice alegremente, sí, mire, son 1.500 millones, ok, hay otros cálculos más serios de simples operaciones que te dicen, mire, no llega a los 1.000. Ahora bien, acuérdate que hay un tramo donde tú no puedes bajar evasión, y por otra parte, lo de elevación toma tiempo también. Explícame cuál es el tramo que no se puede bajar. Mire, el tramo es que cuando ya hay mecanismos, te pongo el caso de las reformas. Las reformas que se hicieron en el anterior y en este gobierno produjeron unos ingresos iniciales, sin embargo la tendencia ha sido a bajar, porque en la medida también que tú complicas, digámoslo, el impuesto, los mecanismos de evasión de la gente, y no solo de los ricos, es que si tú vienes y abres y dices, mire, yo voy a quitar el IVA y voy a ponerle, digamos, 0 IVA a los granos, y tú tienes una ferretería, pues tú mejor te inscribes, pones un par de sacos ahí y te inscribes entonces hay un montón de mecanismos de evasión, pero también, ojo, no solo hay que, digamos, poner la esperanza que es la única cosa, hay que hacerlo, nos ayudaría, pero es tampoco. Y también, ojo, veamos que ahora hay nuevos empresarios, hay empresarios de izquierda, preguntémonos si realmente están pagando sus impuestos también. Ok. Bueno, vamos al corte. Después del corte me gustaría preguntarles si ellos creen que debió haber habido primero una comisión técnica que viera la situación del país y después entregar a los insumos a los políticos. Y no digamos que partimos con los políticos. Incluso la embajadora dijo ahora que bueno que fuera a puerta cerrada. A mí me parece eso a puerta cerrada y político a puerta cerrada más peligroso que nada. Hubiera preferido más transparencia y creo que hubiera preferido primero un estudio técnico que entregado a los políticos tenga elementos serios. Vamos al corte, ya volvemos. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para los vehículos en Latinoamérica. Texaco, ya regresamos. En la empresa tenemos un compromiso
con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate, gracias a Fedecrédito. Con el tarjeta de crédito del sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del sistema Fedecrédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados, y además puedo canjear mis Fedepuntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Este segmento es gracias al sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Ahora sí, a ver, ¿no hubiera sido bueno tener, como si eso no se hace en otras partes, crear una comisión de expertos en la materia, buscar, primero estudiar la situación, tener las cifras reales sobre la mesa y después de eso hacer una propuesta al sector político? Porque están los políticos viendo esto. Y yo no sé si los políticos entienden y tienen la capacidad de poder establecer lo que necesariamente dice Juan José, hay que hacer, solucionar un problema estructural. ¿Van a poder los políticos solucionar un problema estructural que tenemos? ¿Quién quiere empezar? El que quiera. Yo terminé hablando, así que creo que... Bueno, si vamos ordenadamente como las finanzas públicas. Ordenémoslo. Mira, estos problemas son técnico-políticos. Tienen las dos aristas. ¿Qué es lo político de estos problemas? Es la gran orientación, la gran decisión. Es donde se pone en juego el interés concreto de sectores. Porque en toda negociación lo que se debe de poner sobre la mesa son los intereses. Y yo negocio cuando no puedo lograr algo. Nadie negocia si tiene la capacidad de imponer. No es que tengamos vocación negociadora per se. Cuando yo puedo imponer algo, lo hago. Negocio cuando no puedo conseguir aquello y necesito ceder un poco a cambio de preservar lo fundamental. Entonces, esto parece maquiavélico, pero así actuamos en la vida real. Pero me parece perfecto. O sea, es así la negociación política. Así es. Pero la negociación política normalmente siempre está mirando o con su visión es la próxima elección. Exacto. Y nosotros, si estamos mal, es porque tenemos políticos electoreros y gobiernos electoreros que solo piensan en hacer un poquito, no solucionar el problema completo y tratar de ganar la próxima elección. Como tú dijiste, uno le pasa el problema a otro, pero eso al país no le conviene. Entonces, ¿cuándo vamos a tener soluciones reales? Los políticos no van a plantear las soluciones reales. Esas impopulares nunca las van a plantear. Las van a dejar ahí, van a esconder la basura bajo la alfombra. A eso vamos, es decir, lo que se negocia es sobre la base de intereses. Posiblemente en el caso de los partidos políticos y de los dos grandes, ellos tienen un fuerte interés ya puesto en la próxima elección. Y eso juega, pero no solo hay esos intereses, también hay intereses en las que el país está en juego en una parte fundamental de su desarrollo y su funcionamiento. Y eso no se puede olvidar.
Y ellos no pueden jugar también a la irresponsabilidad de hundir este país, porque al final a lo mejor a uno más, a otro menos, pero a ambos les va a caer la responsabilidad. Entonces, lo primero que nos guste o no nos guste, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que una negociación juega en intereses. Y hay que saberlos identificar en cada uno de los casos. Y hay intereses electorales, pero no solo esos. En segundo lugar, toda negociación lleva fuerza. Nadie negocia con un débil. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que las dos fuerzas principales se sientan sobre la mesa, porque le dicen, mira, es que aquí nosotros dos tenemos la llave. Por lo tanto, si nosotros dos nos ponemos de acuerdo, tenemos los 2/3 de los votos. Esa es una realidad independientemente de lo que a mí me guste. Y buscan simplificar entonces el proceso a partir de dos actores. ¿Qué pasa? Marginan a los otros. ¿Qué va a suceder entonces? La negociación puede ser buena, puede terminar siendo hasta legal porque la van a poder resolver por la vía de 2/3 de los votos, pero pierde legitimidad. Y ojo, muchas veces la legitimidad hay un momento en que llega a tener más peso que la legalidad misma. Si no, vean Colombia, una buena negociación muy privada, muy cerrada, gobierno guerrilla, que produjo un buen resultado, pero al final un referéndum les dijo no y vayan otra vez a hacer la plana. ¿Qué significa esto? Se negoció no a espaldas y no tuvo legitimidad. Ese es el otro elemento que se tiene que ver. Y finalmente un método. Yo sí creo que las negociaciones tienen que ser muy transparentes, pero tienen que tener fases privadas. Yo sé que ese es un riesgo, y más con nuestros políticos, como bien dice Roberto, pero se necesita un momento de privacidad para evitar que el juego sea de show de cámaras. Pero eso sí, se tiene que estar muy claro del método, se tiene que estar muy claro de las propuestas con que se entra y se tienen que conocer sus resultados que deben de ser públicos, sean cuales sean estos. Yo creo que por ahí es donde vamos, debemos de entender esta dinámica compleja que estamos viendo y por eso es que no van a ver, yo no me hago ilusiones de que ya el jueves van a tener resuelto el problema. Creo que van a haber más estires y encoge y en nuestro país discutimos hasta que llegamos al borde del abismo. Y muchas veces ya cuando estamos en el borde del abismo lo que discutimos nada más es un pasito para atrás, para tener un poco de margen. Creo que así nos vamos a mover en este periodo. Ok. Juan José es más político que tú, has tenido carrera política y partido, tú hasta el momento no, pero por eso te pregunto, ¿crees que hubiera sido mejor haber partido? Porque aquí han habido insumos importantes, sí. Aquí han habido insumos importantes, aquí varios se han preocupado, se ha preocupado FUSADE, se ha preocupado FUNDE, se ha preocupado algunas otras instituciones del país, están los mismos organismos internacionales, todos tienen algo que decir sobre esto técnicamente. Yo creo que es un buen método, creo que sí. En tu país, cuando se iba a discutir el tema de pensiones, mi país se está discutiendo tu otro país, en Chile, tú tenías una comisión exclusivamente técnica de gente de primerísimo nivel que fueron hasta traídos de fuera. Eso se presentó. Ya lleva un cierto respaldo, ya lleva un cierto peso que, quieras o no, tiene más posibilidades de ser escuchado. Que los técnicos de cada partido pues le digan, ¿no? Porque yo creo que hay buenos técnicos, ¿no? No estoy diciendo que no tengan buenos técnicos los partidos, pero obedecen al partido. Obedecen al partido, pero también, quieras o no, les pesa mucho esa variable electoral. La variable electoral, como te explicaba antes con el caso del IVA, juega mucho. El problema es que tú no lo vas a evitar. En toda negociación de este tipo, en cualquier parte del mundo, quizá habrá excepciones, pero hay cálculos electorales. Dice, esto me va a ser suicidio político lo que voy a hacer o no. Hay casos de gobiernos que sí han hecho medidas duras a costa de, digamos, de perder elecciones, pero lograron realmente darle estabilidad y luego volvieron a ganar gracias a eso. O sea, hay sus excepciones, pero en general creo que lo mejor hubiera sido que se encargara, es decir, a una especie de buscar un consenso
digamos, ciudadano, un consenso académico, un poco fuera de los partidos políticos, y que ese hubiera entregado el menú de cosas que son técnicas y políticamente viables. Y una vez entregas eso, pues entonces ahí puedes entrar ya la dinámica de los cálculos políticos de ese menú y cuál escoges qué, cuáles pueden ser costos compartidos. Lo mismo creo que en el diálogo idealmente debería ser abierto, pero creo que justamente a veces las declaraciones afuera pueden hacer ruido. Entonces tiene que haber algunas reglas del juego, creo, ¿verdad?, que tienen que establecerse. O lo ideal es que se hiciera frente a las cámaras y se negociara frente a las cámaras, pero ya el político va a estar condicionado a que lo están viendo y posiblemente diga cosas para el público y no para la negociación en sí. En aras de la transparencia sería mejor. Quizás no es tanto que sea frente a cámara, pero lo que se está discutiendo, que se sepa qué se está discutiendo. Porque yo no sé si el día de mañana al final no suben el IVA y va a ser una discusión privada de los partidos políticos. No, yo creo que sí es bueno, es más, ir emitiendo comunicados cada vez que te reúnes, un comunicado conjunto. Lo que hay que evitar, como te digo, es unas reglas del juego que no son suficientes como para que cada quien salga diciendo por su lado y entonces estén bombardeando la negociación. Yo creo que los comunicados conjuntos, por ejemplo, puede ser una manera para ir transparentando los avances o los retrocesos que se van diciendo, pero no dejarlo a cada quien. Creo que en una negociación creo que es bueno, no sé si en las negociaciones tú que estuviste presente, cómo se hicieron las negociaciones de los acuerdos de paz, pero tenían sus momentos muy, muy privados. Sí, correcto, ¿no? Correcto. No, es que fíjate que las propuestas iniciales deben de ser públicas. Te iba a decir una cosa, que a mí me parece importante que esto se vaya conociendo y se transparentando lo mayor posible, porque es la primera vez que todo El Salvador empieza a conocer este tema, que es un tema fundamental de país, pero obviamente no es fácil entender cómo se manejan las pensiones, qué es un SIP, qué es una reforma a otra ley, que es un techo a los letes, que son los mismos letes, que es lo que tú decías, un impuesto regresivo y un impuesto progresivo. Es importante que la gente lo sepa para poder entender su país, entender la política del país y entender los problemas que tenemos en esta área. Sí, pero lo que creo que queremos decir es que hay que evitar, ¿me entendés?, es que los discursos, sobre todo alrededor de esa negociación, que emanan unilateralmente de los partidos, por ejemplo, están muy contaminados del debate de la culpa. Y si empezás a entrar a ver quién es el más culpable, si los 20 de Arena o los 7 del Frente, no salís de eso. Entonces, si los voceros se contaminan, o las personas que están ahí se contaminan de eso, pues por lo menos díganle que los que estén en esa negociación tengan determinado comportamiento, respeten ciertas reglas. Ojalá que hicieran comunicados conjuntos de avances o retrocesos, eso le daría más transparencia. Creo que es importante que el país está debatiendo de alguna manera, ¿no? Estos espacios que tenemos permiten a la población irse enterando de la importancia que esto tiene para su vida cotidiana. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Por Ser Niña es un movimiento mundial liderado por Plan Internacional en 70 países. Hazte socio ahora con $10 mensuales. Teléfono 2562-1310. Ya regresamos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Nunca dejaré de aprender.
Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, Me va a escuchar el mundo entero. estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas, y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Por ser niña es un movimiento mundial liderado por Plan Internacional en 70 países. Hazte socio ahora con $10 mensuales. Teléfono 2562-1310. Continuamos. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, muy buenas noches. Comenzamos platicándoles sobre las diferentes opiniones que tienen nuestros amigos televidentes. Vamos con Ana Iris Martínez, que dice: la clave es la tolerancia y el respeto de las ideas, anteponiendo los intereses particulares por la mayoría, plantea. Dice Luis, paso 1, bajar la presión de $500 millones. 2, sincerar presupuesto. 3, estabilizar deuda, letes y bonos. 4, crecimiento. Lo demás es secundario, dice Luis. Johnny Marroquín dice: no hay que inventar la rueda. El país requiere de impuesto predial y quitar ese montón de impuestos ridículos algunos. Miguel Martínez dice: muchos tememos que Arena le dé de largas al problema para llegar hasta el periodo de las elecciones y utilizarlo políticamente. Maite Peraza dice: ¿cuál es el obstáculo que le impide al FMLN presentar un presupuesto completo? De esa manera no tendría problemas a medio año. Paolo Lurs dice, respecto a la afirmación que hace Roberto Rubio sobre que no hay duda que lo electoral juega y que el IVA es el impuesto más fácil de aplicar, dice: yo lo propongo, siempre cuando esté claro en qué van a gastar estos nuevos ingresos, si no, ningún impuesto nuevo. Plantea Frank: el pueblo no quiere más impuestos IVA. Rodolfo Morales: bienvenido el IVA al 17%, siempre y cuando ese ingreso extra se use para pagar la deuda y no andar despilfarrando en proyectos. Dice Fidel Monti: de derecha, ¿cuántos ha denunciado, señor Rubio? Le pregunta respecto a la afirmación o el comentario de Roberto Rubio sobre que hay empresarios de izquierda que hay que ver si están pagando impuestos. Dice: conceptos de libertad o conocimiento, el gobierno no paga nada, señor, todo lo pagamos los ciudadanos. Doris dice: desde siempre las negociaciones de partidos únicamente es con miras a ganar las elecciones, jamás lo hacen pensando en el país. Finalmente, lo que dice Daniel Salazar: ¿por qué no se cuestiona a los diputados por haber aprobado un presupuesto amañado? Ahora todos son genios y saben qué hacer. Es la afirmación de Daniel Salazar con la que regresamos al estudio. Bueno, una pregunta bien concreta en relación a que alguien dijo si lo único que hay que hacer, está muy claro, es poner el impuesto predial. ¿Cómo ven ustedes el impuesto predial? ¿Qué tanto puede ser un impuesto que solucione el problema que tenemos? Hablar de impuestos no es hablar de nada grato para la gente. Eso es lo primero que hay que entender. Incluso por eso se llaman impuestos, ¿verdad? Porque hay que imponerlos. Tomemos en cuenta que somos el único país de América Latina con sistema de mercado que no tiene este impuesto predial. Todos de alguna manera tienen. ¿Por qué? Porque el impuesto predial es un impuesto a la propiedad inmueble. Estamos hablando de la necesidad de que también se grave propiedades, se grave riqueza y por lo tanto en esa ruta puede ir lo de lo predial, pero tiene que ser muy bien estudiado, porque no se trata de afectar a la gente humilde que tiene su lotecito que apenas está pagando casa. Se trata de buscar un mecanismo para que lo predial realmente vaya en función del desarrollo. Hay otros impuestos también. Pero pregunto, ¿el impuesto predial da el dinero suficiente como para solucionar el problema del país? El amigo interveniente dice, no, si ya está todo claro. Definitivamente no. No, es un impuesto pequeño. Es un impuesto importante. Pero además un impuesto que debe ir a las municipalidades, no al gobierno central. Depende cómo se administra. Se puede administrar en ambos sentidos. Se puede. Yo sí creo que las municipalidades deberían de recibir una parte importante de ese impuesto, si no todo, porque eso evita que estén en este juego FODES que tenemos ahora. No, recibirlo completo y no recibir FODES.
Eso podría ser una alternativa. Por eso le ahorra una cantidad de millones al Estado. Este impuesto tiene que verse también en el marco de un reordenamiento general de los impuestos, de la estructura impositiva del país. No se puede simplemente imponer. Ahora, hay algo que es fundamental, yo sí creo que lo entendamos. Yo no le veo por ahora posibilidades al IVA. Siempre es una tentación, por lo que bien nos decía Roberto, es rápido de poner, rápido se recauda. Pero el partido político que llegue a aprobar un aumento del IVA, aunque sea del 0,5%, va a tener un fuerte castigo en las próximas elecciones. Pregúntenle a Joaquín Villalobos. Y tenemos ese ejemplo y el clásico. Pacto de San Andrés. Tenemos ese ejemplo clásico. Yo creo que ningún partido se va a atrever en este momento a tocar el impuesto del IVA, a tal grado que la única vez que se abordó, se comenzaron a tirar la pelota. Yo no lo he propuesto, lo dijiste vos, no, yo no fui, fuiste vos. Ahora, ahí sí te pregunto creo a ti que mismo no para terminar esta ronda, porque también todos estos días han caído y también hoy día de alguna forma la pregunta es un poco que paguen los ricos. ¿Los ricos tienen que solventar este problema? No, yo creo que todos tenemos que pagar impuestos. No, pero en relación a poner más. Sí. Lo que no es justo es, si es cierto lo que dice el informe de Oxfam, que los que tienen más poder económico están pagando mucho menos, dicen que están pagando como el 5%, eso sí no es justo, pero yo sí creo que el Estado lo debemos de financiar todos en la medida de nuestras posibilidades. Obviamente tiene que haber un reconocimiento especial para aquella gente más pobre, incluso tiene que haber una retribución a través de subsidios que garanticen sacar de la pobreza a la gente, pero tiene que ser un esfuerzo más nacional. A ver, pero la economía es bastante compleja. No es como la matemática, que 2 más 2 son 4. Hay veces que es todo lo contrario. Yo pongo más impuestos para acá, en vez de ponerlos más de otra manera, me causa un efecto determinado. Entonces, pregunto, la teoría de que esto se soluciona poniéndole más impuestos a los que más tienen, ¿es la solución o puede revertir el problema de producción e inversión en el país? Mira, dijiste lo del 2 más 2 son 4, me estaba acordando de un chiste, pero se me veía el tiempo en contarlo, porque a veces habían varias profesiones, pero hay una profesión, lo voy a abreviar, que te decía, bueno, mire, le preguntaban a este economista oficial, ¿y cuántos son 2 más 2? Después que los otros decían 4 o daban otra respuesta, dice, y como lo quiere, le dice, ¿no? ¿Cuál es la suma que quiere? ¿verdad? Claro. Okay. Quiero decir esto, que a veces también las cifras se manipulan, y eso es uno de los problemas que tenemos, porque no conocemos a fondo cuál es la dificultad, cuál es el nivel del problema, porque a veces las cifras no son tan transparentes, y comenzando pues por los presupuestos, ¿no? Ahora mira, es que el tema, como digo, no hay que estigmatizar al tema de los impuestos, ¿no? Y no hay un solo impuesto, es un sistema de impuestos. Nosotros lo que hemos presentado es un conjunto de alternativas, donde incluso van, como digo, propuestas para reducir evasión y elusión fiscal, sin decir, mire, es que aquí el problema que se da en ese debate ideologizado mire, es que aquí los culpables son los ricos que no pagan, aquí el culpable es la evasión, y la única evasión la cometen los empresarios grandes y de derecha. Es que, mire, eso es falso, la cometen todos. Pero, a ver, aparte de que la evasión hay que combatirla, por supuesto. Y que debe ser así, y no hay nada que discutir ahí. Correcto. La solución está en cargar más, o sea, subir el nivel tributario del país. Es que hay márgenes para subir. Hay margen para subir. Tienes el predial, el predial es uno, tienes el nosotros patrimonial. Incluso nosotros hemos sugerido una contribución especial temporal. Ajá. ¿Por qué no? Por eso, una contribución. Sí. Y tienes posibilidades para un impuesto a la plusvalía, que es el impuesto de valorización de terrenos. Tienes el check-off que te mencionaba. El impuesto al lujo. Tienes impuestos a bienes de lujo. No puedes, tanto, pero me parece justo. Pero simbólicamente lo puedes hacer. Y puedes te modifica pautas de consumo. Ahora, que es en el tema de impuestos, el tema clave es un poco lo que decía Paolo y otro que hablaba, es, pero yo quiero a la par que pongo estos impuestos, saber para dónde van y cómo se van a administrar, porque si no hay confianza. Mira,
en los países donde les preguntan dónde está usted más contento con su sistema impositivo, que son los nórdicos, son los que tienen tasas impositivas hasta el 60%. ¿Por qué? Porque ellos saben para dónde va ese dinero que se administra bien. Y tú no vas a renegar mucho, que vos saques $5 y sabes que esos $5 te van a retribuir y te vas a ver beneficiado. Pero cuando emanan señales desde las esferas, desde antes, y hablo del gobierno también, de los gobiernos de arena, como los del Frente, los de Mauricio Funes, tú mandas señales que los que están arriba se lo están robando, y que, lo que hablábamos un poco al intermedio, que entran, ¿no?, rascuaches, endeudados, y de repente salen con mansiones. ¿Cómo te puedes imaginar que la gente no va a protestar, ¿verdad?, que le suban un poquito? Es decir, no hay confianza. Entonces, por eso es clave en una negociación que tú des señales de confianza, que des garantías que ese dinero va a ir donde tiene que ir. Tú tienes administraciones que pueden ser mejoradas. Hay una propuesta que creo que el Fonbilenio que está impulsando, que me parece técnicamente muy buena. Mi observación es que, por ejemplo, esos nuevos ingresos, tú tienes que tener una administración todavía mucho más confiable, porque aquí hay desconfianza de cómo se usa tu dinero. Estaba escuchando que le van a dar los Estados Unidos 1.500 millones a Honduras. No, 1.500 no, y lo dijo mal. A veces lo que han dicho es que de los 750 que ya se habían aprobado, ya pueden destrabarse, y posiblemente son 150. Que Honduras 500. Ya tiene las condiciones y se lo van a entregar. Honduras ha cumplido determinadas requisitos y pues se lo pueden dar. Pero así lo dijo medio de comunicación. Y todo el Triángulo Norte tiene los 1.500. Por eso, tío, ni siquiera se han aprobado los otros. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche. Creo que es importante escucharlo. Gracias, Juan José. Gracias, Nacho. Gracias, Roberto. Un gran gusto. A ti, Nacho. Gracias, amigos televidentes. Yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a conversar con el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzano. Los espero mañana a las 8 en la cita. Que pase muy buenas noches.